Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a continuar con eh, las ayudantes en la asignatura de matemática. Entonces, lo que tengo planificado para el día de hoy es revisar un poco de lo que es la técnica de derivación logarítmica, ¿sí? La derivación logarítmica básicamente es otra técnica de diferenciación que permite facilitar algunos cálculos, ¿sí? Por ejemplo, conocemos la regla del cociente, la regla del producto, sabemos derivar potencias a través de la regla de la cadena, pero hay casos donde o bien estas reglas no pueden usarse directamente o bien los cálculos que implicarían son muy largos. Y con la regla, bueno, con la técnica de derivación logarítmica, este tipo de derivadas pueden calcularse de una forma mucho más sencilla. ¿Sí? Entonces, primero voy a explicar en qué consiste bueno, esto creo que se ve sobre todo como un ejemplo. Derivación logarítmica. Muy bien. Por ejemplo, primero tenemos que recordar las reglas que teníamos en los logaritmos. Si yo tengo el logaritmo de un producto, eso se convierte en la suma de los logaritmos. Si tengo el logaritmo de un cociente, eso se convierte en la resta. Y finalmente el logaritmo de una potencia, el exponente baja, y me quedo en el logaritmo natural de a. Perfecto. Estas son las propiedades que nos van a servir y permiten simplificar algunos cálculos. Por ejemplo, si yo tengo la expresión x a la cuarta por la exponencial de x al cuadrado más 2 por, ¿qué puedo poner aquí? Pensemos, raíz cuadrada de x al cubo, por ejemplo. Yo conozco cómo derivar todo esto, o más bien, pongamos x al cuadrado más 1 elevado a la 3 medios. Yo conozco cómo derivar cada uno de estos términos, ¿sí? Y por ejemplo, si yo quiero calcular y', puedo aplicar una regla del producto. Sin embargo, van a salir tres expresiones, digamos, una suma de tres términos, todos ellos un producto y ah, se convierte en algo bastante engorroso por ese lado. Entonces, la técnica que uno aplica es, si yo sé que estas dos funciones son iguales, puedo tomar el logaritmo natural en ambos lados, ¿sí? Ojo, siempre y cuando la función y sea positiva. Por lo general, esta técnica de derivación logarítmica la aplicamos, pero casi siempre es importante tener en cuenta que para que el logaritmo exista, es necesario que las expresiones sean funciones positivas, ¿sí? En este caso todo es positivo, x a la cuarta, la exponencial, todo esto me da una expresión positiva, entonces yo puedo aplicar el logaritmo en ambos lados, ¿sí? Si no, el logaritmo simplemente no está definido. Y me quedaría el logaritmo natural de x a la cuarta exponencial al cuadrado más 2, x al cuadrado más 1, y esto va elevado a la 3 medios. Perfecto. Ahora, este lado derecho es un producto y podemos aplicar la primera regla que vimos ahí. Entonces, esto se convierte en el logaritmo de x a la cuarta más el logaritmo de la exponencial de x al cuadrado más 2 más el logaritmo de x al cuadrado más 1 elevado a la 3 medios. Ahora, aplico la última propiedad con respecto a las potencias y esto sería 4 veces el logaritmo natural de x más el logaritmo y la función exponencial son funciones inversas. Entonces, esta expresión de aquí me queda simplemente x al cuadrado más 2, ¿sí? Recordemos, si yo tengo una función compuesta con su inversa, ¿sí? Cuando yo la evalúo en x, esto me da siempre la misma x. Es lo que está pasando aquí. El logaritmo y la exponencial son funciones inversas entre ellas, entonces, eh,
me queda simplemente el x al cuadrado más 2. Más, aquí nuevamente regla de la potencia, me queda el logaritmo natural de x al cuadrado más 1. Listo. Y miren, esta expresión al lado derecho ya es mucho más fácil de derivar, ¿sí? Ya es solo una suma de términos simples, ya no aparecen productos ni potencias, nada, nada muy engorroso. Entonces, de aquí derivamos, ¿sí? Entonces yo tendría que calcular el logaritmo natural de y prima y derivar todo lo que tengo acá. ¿Sí? Es la técnica que usábamos para la derivación implícita. Si yo tengo que estas dos funciones son iguales, sus derivadas también deben ser iguales. Entonces puedo, como diríamos, derivar ambos lados de la ecuación. Y aquí, bueno, como estoy derivando el logaritmo natural de y, esta se convierte en una composición de funciones, es componer la función y con la función logaritmo. Entonces, tengo que aplicar una regla de la cadena. ¿Cuál es la función más externa? El logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 sobre x, pero tengo que evaluarla en la misma función con la que se está componiendo, en este caso la y multiplico por la derivada interna, que en este caso sería la derivada de y. Por eso multiplico por y', ¿sí? Recuerden, es como cuando es la misma idea que cuando hacíamos derivación implícita, o más bien, de hecho, esto es hacer derivación implícita, ¿sí? Ahora, bueno, la derivada se distribuye en suma, entonces derivo cada término. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, más la derivada de x al cuadrado es 2x. La derivada de 2 es 0 porque es una constante, más 3 medios, ¿sí? Esta es una constante que no afecta al momento que derivo este logaritmo. Aquí otra vez tengo que aplicar una regla de la cadena. Entonces, la derivada del logaritmo natural de x al cuadrado más 1, primero derivo el logaritmo natural, que es 1 sobre x, pero evalúo en lo mismo que está dentro, ¿sí? Recuerden, regla de la cadena. Ahora tengo que derivar lo que está dentro, derivada de x al cuadrado más 1, que simplemente es 2x, ¿sí? Porque, bueno, al momento en que se deriva el 1 se va a 0, por ser una función constante. Este 2 se va a simplificar aquí. Y entonces hasta aquí tengo que y' sobre y no es más que 4 sobre x más 2x más 3x sobre x al cuadrado más 1. Despejando la derivada, me quedaría que esto es 4 sobre x más 2x más, perdón, multiplicado por y. Sería y por 4 sobre x más 2x más 3x dividido para x al cuadrado más 1. ¿Sí? Aquí, fíjense que yo dejé aquí expresada la y, sin embargo, yo conozco la definición que tiene la función y, entonces podría reemplazar y dejar la derivada expresada todo en términos solamente de la variable independiente x. ¿Sí? Pero bueno, por el momento creo que no es necesario, puedo dejarlo ahí. En caso de que tuviera que hacer algún cálculo, simplemente reemplazo el valor correspondiente de y en el punto dado. Muy bien. Entonces, una vez que hemos entendido lo que es la técnica de derivación logarítmica, podemos proceder a hacer eh, ejercicios relacionados al tema. Ah, a ver. Primero, utilice la derivada logarítmica para utilice la derivada logarítmica para calcular, bueno, la derivación más bien, o la técnica de derivación logarítmica para encontrar la derivada de las siguientes funciones.
Tomamos y igual a x al cuadrado más 2 al cuadrado por x a la cuarta más 4 a la cuarta. ¿Sí? Como ven, el ejemplo que puse antes fue bastante más complicado que esto, entonces seguimos los pasos que había explicado. Tomamos el logaritmo natural a ambos lados. Y aquí, como tengo un producto, voy aplicando las propiedades que conocemos acerca del logaritmo. Ujú. Aquí por la propiedad del logaritmo de una potencia, baja el exponente, que nos quedamos con 4 logaritmo natural de x a la cuarta más 4. Muy bien. Ahora, derivando, ¿sí? Digamos, derivamos. Y ya sabemos que la derivada del logaritmo natural de y por regla de la cadena sería y' dividido para y. Y derivar los términos de acá sería la suma de las derivadas. ¿Sí? La derivada del primer logaritmo da x al cuadrado más 2 por 2x, ¿sí? Regla de la cadena. Primero derivo el logaritmo natural, que es 1 sobre x, pero tengo que evaluarlo en la función que estaba dentro antes, ¿sí? Y multiplico por la derivada de su función interna, más 4, 1 sobre x a la cuarta más 4 por 4x al cubo. ¿Sí? Misma idea. Mm, Ya. Y entonces yo voy a encontrar que y' es y que multiplica a 4x sobre x al cuadrado más 2 más 16x al cubo dividido para x a la cuarta más 4. Y bueno, si uno quisiera dejar expresado todo en términos únicamente de x, como yo conozco el valor de la función y, puedo directamente reemplazar esto. Perfecto. Vayamos con otro ejercicio. Muy bien. Si aplicamos en este caso el logaritmo a ambos lados, aquí sería, bueno, cuando uno trata de derivar o en este caso aplicar logaritmo, creo que lo más conveniente siempre es reescribir la raíz como una potencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, con eso uno ve directamente que el exponente un medio es el que baja y adentro nos queda x menos 1, x a la cuarta más 1. Aquí tengo un logaritmo de un cociente, entonces sabemos que esa es la resta de los logaritmos. Y derivando bueno, aquí nos quedaría regla de la cadena, la derivada del logaritmo, pero evaluada en lo de adentro, por eso queda 1 sobre x menos 1. Y la derivada de lo de adentro es 1, porque la derivada de x menos 1 sigue dando 1, así que no lo voy a escribir. Quedaría por 3, perdón, por 4x cubo. Entonces, y'
no es más que y medios que multiplica a 1/x-1 menos 4x³ sobre x⁴ más 1. Muy bien. Ahora podemos tomar y igual a raíz de x, de x² menos x por x+1 elevado a la 2/3. Muy bien. Nuevamente, aplicamos logaritmos. Casi como pueden ver, la técnica siempre es de esta forma, ¿no? Aplicamos logaritmo y vamos calculando en base a eso. Sería logaritmo natural de... Aquí, como les comentaba antes, voy a reescribir la raíz como una potencia. Y por lo que habíamos visto antes, esto sería un medio logaritmo natural de x más x² menos x. ¿Por qué? Porque el logaritmo es la función inversa de la exponencial más 2/3 logaritmo natural de x más 1. Derivando, sería 2x menos 1 más, ¿sí? Como ven aquí, el cálculo ya lo hice bastante rápido, pero simplemente voy derivando término a término porque la derivada se calcula, bueno, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces, el primer término sería la derivada de un medio por el logaritmo natural de x. El un medio sale de las derivadas. Ojo, yo siempre estoy usando esta propiedad. Si yo tengo a por f de x, y estoy derivando todo esto, entonces lo mismo que a por f' de x, ¿sí? O sea, si yo tengo una constante que está multiplicando una función, la constante simplemente sale y no se ve afectada por la derivada. Simplemente tengo que calcular la derivada de la función f. Por eso en el primer caso me aparece un medio por el logaritmo natural de x, o en el último caso me aparece ese 2/3 multiplicando la derivada de ese logaritmo. Muy bien, entonces esto sería, más bien de aquí sacamos que y' vale y por 1/2x más 2x menos 1 más 2 dividido para 3 por x más 1. Perfecto. Ahora, todas estas funciones se podían derivar sin necesidad de usar derivación logarítmica, ¿sí? Pero hay casos donde esto de plano no es posible, ¿sí? Donde el hecho de usar derivación logarítmica ya no se vuelve una opción, sino casi que una obligación para poderlo calcular, ¿sí? Un ejemplo clásico es esta función x elevado a la x, ¿sí? Porque si yo quiero derivar esto con alguna técnica común, no puedo. Yo puedo derivar funciones x a la n, o, bueno, esto no se ha visto, pero se puede generalizar con la regla de la cadena, pero yo puedo derivar funciones a la x. ¿Ya? Esto yo conozco. Digamos, la derivada de esto es n por x a la n menos 1, ¿sí? Digamos, después de que yo derivo. Y la derivada de esto es a la x por el logaritmo natural de a. Esta derivada, bueno, se puede calcular directamente por la regla de la cadena, ya que esto se puede escribir así.
¿sí? Pero a lo que voy es que yo puedo derivar estas funciones, pero observen, la n en este caso es fija y en este otro caso la a también es fija, ¿sí? Aunque, esperen, esto podría ser x. Ah, no sé, sí se puede derivar también, ¿sí? Digamos, puedo derivarla de con esta forma y aplicando regla de la cadena. ¿Ya? Pero dele, o bueno, sí o sí tengo que reescribirla de esta forma, ya que yo no puedo derivar directamente x elevado a la x. Yo no tengo una regla de derivación para eso. No puedo aplicar las otras dos que mencioné antes. Así que calculémosla de dos formas para ver. Si yo calculo directamente aquí, el logaritmo natural de x prima, y esto sería e a la x logaritmo natural de x por la derivada de x logaritmo natural de x. Observen que esto es y, ¿sí? Es la misma función, esto es x elevado a la x. Donde quería y multiplicado por la derivada de x, logaritmo natural de x, más x por la derivada del logaritmo natural. Aquí lo que hice fue aplicar una regla de la cadena. Entonces me quedaría y por logaritmo natural de x más x por 1 sobre x. Es decir, esto es y que multiplica a 1 más el logaritmo natural de x. Esta sería la derivada de la función. Por otro lado, yo puedo calcular directamente, o bueno, usando otra técnica, natural de x elevado a la x, y esto es lo mismo que x, un natural de x. ¿Sí? En este caso estoy usando la técnica de derivación logarítmica. Entonces, derivando, aquí me quedaría, bueno, como ven, recaigo en lo mismo. Al final, aquí tuve que derivar x logaritmo natural de x, y acá otra vez estoy teniendo que hacer eso. ¿Sí? Y aquí por despeje encuentro que esto sería y. Como ya conozco la derivada de la x, sería 1 más logaritmo natural de x. Como ven, pude calcular sin necesidad de usar la derivación logarítmica, sin necesidad de aplicar logaritmos en ambos lados. Sin embargo, eh, esto a veces puede hacer un poco más obvia o más obvio el camino que debemos seguir, ya que no siempre, o bueno, cuando no se está muy acostumbrado a trabajar con las potencias y demás, esta igualdad, o sea, darse cuenta de que x a la x se puede escribir como la exponencial de x logaritmo natural de x, no es tan sencillo, ¿sí? Sobre todo cuando no se tiene, o bueno, o no se tiene tanta experiencia trabajando en eso. Muy bien. Entonces, ahora, para finalizar, podemos calcular la raíz cuadrada de x elevado a x. Misma idea. Yo aplico logaritmo. Ojo, esto también se podría calcular de la otra forma, ya que esto es e elevado a la x, logaritmo natural de raíz de x. Así que puedo calcularlo de la otra forma, pero por el momento voy a hacerlo, digamos, esto en un pequeño paréntesis, ¿no? Voy a hacerlo a través de derivación logarítmica. Logaritmo natural de sería x logaritmo natural de x a la 1 medio, sí, esta es la raíz, y entonces baja el 1 medio y me quedaría x medios logaritmo natural de x. Derivando
Observen que como el 1/2 sale de la derivada, me quedaría esto. Y esta derivada de x logaritmo natural de x ya la calculé. Y entonces yo puedo deducir que la derivada no es más que y medios por 1 más el logaritmo natural de x. Y observen, al momento en que nosotros encontramos expresiones de este tipo, es porque yo puedo decir, por ejemplo, en este último caso, que aquí tengo una ecuación, ¿no? Está aquí. La voy a igualar a cero. 2y' menos y por 1 más el logaritmo natural de x es igual a cero. Entonces, observen, significa que esta función ya satisface esta ecuación diferencial. Y, por ejemplo, una pregunta cambiándole el orden, podría decir yo, verifique que esta ecuación, perdón, que esta función satisface esta ecuación diferencial. ¿Bien? Y pues lo único que uno tiene que hacer es derivar y ver que efectivamente al reemplazar esta función se cumple esta ecuación. A ver, 51 de f. La otra que puedo poner es y igual al logaritmo natural de x al cuadrado más y cuadrado. Mm, Aquí ya no es necesario hacer una derivación logarítmica. Sin embargo, sí es necesario conocer cómo derivar logaritmos, ya que esto, ya que aquí voy a necesitar una regla de la cadena. ¿Sí? Voy a calcular la derivada directamente. Y' sería el logaritmo natural de cuadrado más y cuadrado, ya. Aquí yo aplico regla de la cadena y ¿qué me dice la regla de la cadena? Primero derivo logaritmo, ¿sí? Y ahora tengo que derivar lo que está dentro. Es decir, me va a quedar 1 sobre x cuadrado más y cuadrado por 2x más, aquí al momento en que derivo y cuadrado, tengo que usar una regla de la cadena ya que y es una función de x. Es derivación implícita, tal como habíamos visto antes. Entonces esto sería 2y por y'. Y entonces puedo decir que y' es igual a 2 que multiplica a x más y por y' dividido para x al cuadrado más y cuadrado. Aquí, bueno, lo que podría hacer es distribuir el denominador, pasar el término que tiene y' al otro lado y despejar directamente y'. Así que vamos a hacer eso para no dejarlo expresado así. Si yo distribuyo el denominador, me queda 2 que multiplica a x sobre x cuadrado más y cuadrado, más y por y' que multiplica a x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Este término lo voy a enviar al otro lado. Ojo que tengo este 2 aquí, así que tengo que tener cuidado con ese 2. Y me va a quedar y' menos 2y por y' dividido para x cuadrado más y cuadrado es igual a 2x sobre x cuadrado más y cuadrado. Sacando factor común, da y' por 1, 2y, x cuadrado más y cuadrado. Y esto es 2x sobre x cuadrado más y cuadrado. Con esto puedo despejar y' y me queda 2x sobre x cuadrado más y cuadrado. Todo esto dividido para 1 menos 2y dividido para x cuadrado más y cuadrado. Y bueno, creo que puede simplificarse esto un poquito más. Bueno, aquí voy a realizar la suma de la resta de fracciones que aparece aquí. Sería x cuadrado más y cuadrado menos 2y para x cuadrado más y cuadrado. Y aquí se simplifica esto con esto. Entonces termino, voy a ponerlo aquí, que y' no es más que
2x sobre x cuadrado menos 2y más y cuadrado. Esto sería la respuesta final. Perfecto. Podemos hacer una más. Eh, Tenemos la siguiente función. X a la y es igual a y a la x. Bien, en este caso, lo mejor sí sería utilizar derivación logarítmica o reescribir esas potencias como exponenciales, tal como lo hemos visto antes, y aplicar eh, la derivación implícita. Yo lo voy a hacer tomando derivación logarítmica. Entonces, logaritmo natural de x a la y es igual al logaritmo natural de y a la x, es decir, y, logaritmo natural de x es igual a x, logaritmo natural de y. Como pueden ver, esto también facilita un poco a la hora de hacer cálculos, digamos, con derivadas, digamos, si tuviera que derivar la exponencial, ya que no tengo que aplicar una regla de la cadena, ni tengo potencias. Se convierte en este caso en productos. Entonces, derivando, derivando, tendremos que aplicar una regla del producto en cada lado, entonces quedaría y', logaritmo natural de x más y por la derivada del segundo, que en este caso sería 1 sobre x. Igual, la derivada del primero sería 1 por logaritmo natural de y más x por la derivada del logaritmo natural de y, que sería 1 sobre y por y'. Entonces, todos los términos que tienen y' los dejo a un lado y tengo y' logaritmo natural de x más x sobre y por y' igual a logaritmo natural de y menos y sobre x. Perfecto. Aquí era un y'. Pues. Factorizo. Y despejando me quedaría que la derivada es igual al logaritmo natural de y menos y sobre x dividido para un natural de x más x sobre y. Perfecto. Y bueno, un detalle que uno puede tomar aquí, observen que todos los puntos de la forma a, a satisfacen esta ecuación, ¿sí? Entonces, si yo quiero dibujar la gráfica, una parte tendría que ser algo así, ¿sí? Una línea recta. ¿Por qué? Porque todos los puntos a satisfacen la ecuación, es decir, todos forman parte de la gráfica de la función. Y efectivamente, si ustedes ven esos puntos, en los puntos a, esto es 1. La pendiente, o sea, la derivada es constante ahí, por eso tenemos una función que, al menos en esos puntos, es una línea recta. Claro, hay más puntos que satisfacen esta ecuación y en esos otros puntos sí viene dada la derivada por esta expresión. Bueno, solo era una pequeña observación. Mm, algo que quería mostrar allí, ayer en el tema de derivación implícita, eran algunos ejercicios de este otro tipo para que podamos completar ese capítulo, ¿no?
2. La función de Bessel de orden 0, que se la denota de esta forma, j, bueno, j de x es igual a y, ¿sí? A esta función j de x se le llama función de Bessel, satisface la ecuación diferencial x por y segunda más y prima más x por y es igual a 0 para todo x elemento de L. ¿Cómo? Y es tal que j en 0 vale 1. Lo primero que tenemos que hacer es encuentre j' en 0. Perdón, j en 0. Ah, no, sí, sí está bien. J' en 0. ¿Sí? Este paso lo que podemos hacer simplemente es que, como decimos que la función de Bessel satisface esta ecuación diferencial, significa que x por j segunda de x más j' de x más x por j de x siempre vale 0, ¿sí? Esto es porque la ecuación de Bessel satisface la ecuación, ¿sí? A eso es a lo que nos referimos cuando decimos que satisface la ecuación. Si yo reemplazo esta función aquí, entonces la ecuación se convierte en una identidad, ¿sí? En particular, yo puedo evaluar en 0. 0 por j segunda de 0 más j' en 0, 0 por j en 0 vale 0, ¿sí? Pero observen, esto es un número multiplicándose por 0, esto es otro número multiplicándose por 0, entonces yo puedo concluir que la derivada de j en 0 es igual a 0, ¿sí? Miren, aquí no tuve que usar ninguna técnica más sofisticada, ni volver a derivar, nada de eso, ¿sí? Ahora, encuentre j segunda en 0. Esto ya es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque si yo trato de hacer lo mismo que hice antes y digo, bueno, la ecuación de Bessel satisface esto. Bueno, la función de Bessel. Entonces, y de hecho, esta ecuación de aquí se llama ecuación de Bessel y las soluciones se llaman funciones de Bessel. ¿Sí? Pero a lo que voy es que si yo trato de hacer lo mismo y decir, bueno, evalúo en 0, ¿qué va a pasar? Que la segunda derivada se anula, aquí como queda multiplicado por esta x, se anula, y entonces no puedo, no voy a obtener la información que busco, porque se me va a anular el término que estoy buscando. Entonces debe haber alguna otra forma de trabajar. Lo primero eh, que quiero mencionar es que según la ecuación de Bessel, yo sé esto, entonces yo sé que j segunda de x va a ser menos j' de x más xj de x dividido para x. ¿Sí? Simplemente despejé j segunda. Además, observen que todas las funciones que aparecen aquí, bueno, mejor la x todavía no la voy a cambiar. Voy a dejar ahí. Y observen que todas estas funciones que aparecen aquí son funciones diferenciables. ¿Sí? J' es una función diferenciable porque como la ecuación de la función de Bessel satisface la ecuación, entonces tiene por lo menos dos derivadas, la primera y la segunda, si no, no podría cumplir la ecuación diferencial. Además,
Como la segunda derivada se puede escribir en términos de las otras dos, entonces significa que la segunda derivada también es diferenciable, ¿sí? Porque el lado derecho, lo que puse, lo que encerré aquí, es diferenciable. Entonces también debe serlo la segunda derivada que tengo acá y por tanto puedo derivar. Esto simplemente es para justificar lo que voy a hacer, que yo puedo volver a derivar, ¿sí? Entonces, tengo la ecuación de Bessel y voy a aplicar diferenciación implícita. ¿Sí? Me va a quedar x, j segunda de x, más j prima de x, mm, y más xj de x prima igual a 0. Derivando, ¿sí? En el primero voy a tener que aplicar una regla del producto y me quedaría j segunda de x más x j tercera de x, j segunda de x más j de x más x j prima de x y esto da 0. Entonces aquí, ahora sí puedo evaluando en 0, ¿sí? Evaluando en 0, ¿qué va a pasar? Este término y este término se van a anular porque todos ellos tienen esa componente x que al evaluar en 0 se va a anular. Entonces me queda aquí 2, j segunda de 0, ¿sí? Se suman estos dos términos de aquí, más j de 0 es igual a 0. ¿Sí? Pero ¿qué me dice mi hipótesis? J de 0 vale 1. Pues yo sé que j segunda en 0 va a ser menos 1/2, ¿sí? Como este vale 1, pasa como menos 1 y luego divido el 2 que tengo acá. Listo. Bueno, eso era lo que tenía preparado hasta para hoy. De aquí nos veríamos la próxima semana, el día martes, y podemos, bueno, en eso lo que trataremos es ya aplicaciones de la derivada para calcular máximos y mínimos relativos y absolutos de funciones. ¿Sí? Bueno, van a ver, eso es nada más que encontrar los puntos críticos y luego evaluar la función en esos puntos para ver cuál da el valor mayor y cuál da el valor menor. Nada más. Eso, muchas gracias por la atención y nos veríamos de aquí la próxima semana. Hasta luego.